Buenas. Bueno, les quiero hoy hablar de esta publicación que posteó mi amigo Daniel y dice, el pasado es tan solo una historia que nos contamos. ¿Será? Les voy a contar una historia de mi vida. Imagínense que cuando yo era chiquita, pues sufrí traumas como todo el mundo. ¿Qué son traumas? Situaciones, actitudes, incluso actitudes de nuestros padres que nos dejan marcadas no para bien, sino para mal. Es decir, que no nos suman ahorita, sino que nos restan. Eso es un trauma. O sea, trauma no es como que, me violaron, mi papá se fue de la casa, mi mamá me pegaba todo el tiempo. No, trauma es, me miraban rayado cada vez que yo sacaba, no sé, mi característica X y Y. Eso es un trauma, porque la característica X y Y quedó por allá reprimida y eso es lo que ahorita me está jaloneando y me está, bueno, generando problemas X, Y y Z. Uno de mis grandes traumas, que de hecho yo esto lo hablé alguna vez de psicoterapia cuando tenía como 19 años y fui a sesiones hasta que toqué este tema y claro, me tocó la herida y me empieza a salir ese dolor profundo que tenía, dejé de ir a la psicoterapia, era de psicoanálisis. Les cuento como para que vean cuál era la medida del trauma, ¿no? De la situación. Yo me acuerdo que le contesté a un amigo por allá, no sé, a los 20 y pucho años y por allá se lo volví a contar a otro a los 30 y pucho. O sea, era un tema del que tampoco yo hablara mucho, pero era un episodio de mi vida que estaba ahí muy presente y que yo sí recordaba y me dolía mucho. Tenía que ver con mi mamá, una situación, pues algo que sucedió, lo que ella me dijo, la manera en la que ella reaccionó, me trató absolutamente de manera injusta, digamos que me, entre comillas, humilló, así lo viví yo, delante de mis hermanas, pues por una situación que yo vi, que era pues muy dolorosa ya de por sí, más la actitud que ha tenido mi mamá frente a esa situación. Bueno, era bien doloroso y yo creía que eso, pues de hecho era así, sí, obvio. Había marcado mucho la manera en la que yo me relacionaba de ahí en adelante, pues con todo, con mis parejas, conmigo misma, bueno. Obviamente yo tenía un rencor profundo hacia ella porque yo no podía entender cómo había sido capaz de hacer lo que hizo. Hasta que alguna vez me fui a un retiro, a un taller en realidad de mindfulness y dentro de las prácticas había que practicar la escucha amorosa, que es como uno de los postulados del budismo. Entonces la profesora dividió el grupo en dos grupos, unos tenían que escuchar y otros tenían que hablar. A mí me tocó hablar. Entonces teníamos que contar una historia muy dolorosa, o pues preferiblemente una historia importante de nuestra vida, y los otros simplemente tenían que escuchar, no tenían que decir ni mu. Escucha amorosa, atenta y amorosa creo que se llama. Entonces a mí me tocaba contar la misma historia a 5 personas diferentes. Una historia que había contado en mi vida por mucho 3 veces. Entonces empecé a contarle la historia a la primera persona y lloré como si no hubiera mañana, ¿no? Mi mamá. Y me dijo, no, atacada llorando, obvio, me salió todo el dolor. ¿Cómo es posible? Y lo que yo decía, o sea, mi feedback frente a la situación, ¿no? Mi propuesta neuronal, mi opinión frente a la situación era, ¿cómo es posible que ella hubiera podido hacerme eso? O sea, no, ¿cómo pudo hacer él? Y ese era el dolor, o sea, puta, mi propia mamá. Bueno, la berria. Esa persona no me dice nada y yo tengo que pasar a la siguiente persona a contarle la misma historia. Entonces, mi mamá me dijo y yo vi que... Bueno, segunda persona, ¿cómo es posible? Igual mi propuesta neuronal, mi opinión, ya en ese momento que estaba viviendo, ya no desde mi infancia, sino en ese momento era, ¿cómo es posible que mi mamá hubiera podido hacer eso? ¿Cómo es posible que una mamá le pueda hacer eso a un hijo? Listo, pasó así. Tercera persona. Ya para la tercera persona yo conté la historia y sí lloré, pero pues ya no era un llanto desgarrado. Yo dije, ve, ¿será que esto ya no me está doliendo tanto? Pero si es la misma historia, o sea, si fue el mismo episodio, ¿será que ya no duele? O sea, ya no es tan traumático, ya no fue tan grave. Bueno, ahí empezó la cabeza como a patinar, ¿no? Igual yo lloré, pero pues bueno. Cuarta persona, ya no me salía el llanto. O sea, si yo hubiera llorado, habría sido un puro show. Y yo contaba y yo decía, pero ¿por qué no estoy llorando? O sea, se supone que esto fue doloroso. Y si se supone que si fue doloroso, pues es doloroso. O sea, ¿cómo es posible que sea doloroso hace 5 minutos y ya no? ¿Por qué no? Ya yo estaba en shock, o sea, era como, fue puta, le estoy contando algo muy grave, muy grave en mi vida, y no estoy llorando, o sea, ¿será que he fingido todo este tiempo que fue algo grave? No, yo no entendía qué estaba pasando, pero yo estaba contando la misma historia
y no estaba sintiendo el dolor. Y entonces mis propuestas neuronales, es decir, mis opiniones frente al tema, bueno, en ese momento eran como, what the fuck, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ya cuando me tocó pasar a la quinta persona, pues yo ya sabía que eso no me iba a doler, yo ya sabía que lágrimas me iba a ver. Entonces ya me quedaba muy difícil vender la idea de que había sido algo muy traumático, pues porque ya no estaba llorando. O sea, ni yo misma entendía qué estaba pasando, pero pues claramente ya no estaba llorando, o sea, ya no era traumático. Y por el contrario, lo que empecé a opinar fue, marica, esta vieja, mi mamá, era una señora de 30 años que a los 23 había tenido 3 hijas ya. Yo tenía en ese momento, de lo que les estoy contando, tenía tal vez 38 años y ya tenía 2 hijos. Luego ya era una adulta, ¿no? Esa señora tenía 30 años, le pasó lo que le pasó, yo vi lo que vi, la enfrenté como la enfrenté, una culicaga de 6 años, delante de sus otras hijas. ¿Qué otra cosa iba a hacer? O sea, ¿qué otra cosa iba a hacer sino lo que hizo? Yo me creo con la gran sabiduría de pensar que yo habría hecho otra cosa. O sea, si yo, con solo 2 hijos, a los 38, no a los 28, he hecho lo que he hecho, que pues no han sido solo maravillas, ¿no? Marica, ¿qué iba a hacer ella? En ese momento yo entendí que yo no tenía nada que perdonarle a mi mamá. O sea, en todos los otros relatos, ¿no? De persona 1, persona 2, yo era como, ¿cómo voy a poder perdonar algún día a mi mamá por lo que me hizo? Ya para la persona 5 yo dije, puta, que me perdone mi mamá a mí por haberla juzgado, por haber creído por haber desconocido completamente la realidad y la verdad de lo que pasó. Entonces esto es, voy a volver a leer para ser fiel a la frase, el pasado es tan solo una historia que nos contamos. Yo me conté una historia sobre lo que pasó. Lo que pasó, pasó, como dice nuestro gran filósofo, ¿no? Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Y eso es verdad. Yo no estoy inventando aquí los hechos. Lo que me estoy inventando es la interpretación que le di a los hechos. Esa es una interpretación entre miles posibles. Esa interpretación que yo le di a los hechos es la interpretación que hizo una niña de 6 años. Imagínense, una niña de 6 años que vivió lo que vivió porque fue real, interpretó lo que vivió y cogió esa interpretación y la cargó como una maletica durante el resto de su vida. Y así esa niña fue creciendo, y ya no tuvo 6 sino 9, y ya después tuvo 16 y luego 20 y luego 25 y luego 30, y su interpretación seguía siendo la de una niña de 6 años. Porque, claro, esa niña creyó que su interpretación era la verdad. Obvio. Usted opina algo y usted cree que su opinión es realmente su opinión. Hay un poema de Benetti que dice, no me juzgues sin tiempo. En el tiempo de esa niña, pues su opinión era su verdad, marica, porque es que es una niña de 6 años. Pero la cagada es que nosotros, con 43 que tengo yo, y en ese momento con 38, esté teniendo una opinión de niña de 6 años. Y aún esté creyendo que esa opinión es cierta. Entonces, lo que pasó en ese momento del retiro fue que dejé la opinión, la solté, y me formé una opinión a la altura de mi edad y de mi experiencia de vida. Eso es madurar. Madurar es madurar las opiniones que tienes. Es traerlas a tu nivel actual. Entonces, el pasado es una historia que nos contamos, y una historia que nos contamos cuando éramos niños. Cuando no teníamos muchas herramientas para realmente descifrar y discernir la verdad. Eso no quiere decir que lo que nos pasó no nos haya impactado, ojo. Pero eso que me pasó a mí, claro, generó un impacto que a los 38 años, cuando yo hice ese retiro de mindfulness, aún estaba dentro de mí. Ese impacto, o sea, hablemos del trauma entonces, los efectos del trauma. Actualmente los efectos del trauma son el 100%, ¿no? El efecto de ese trauma fue no me amo, por decir cualquier cosa. Pero de ese 100% del efecto del trauma, el 80% es la historia que me conté. Esa cháchara, esa retahíla, esa interpretación, ese rencor hacia el otro. El 80%. Es decir, yo salí de ese retiro de mindfulness y llamé a mi mamá a decirle, mami, perdóname
por haberte juzgado. Ahora comprendo que no tengo nada que perdonarte. Y ahí acuñé mi famosa frase, perdonar es comprender que no tienes nada que perdonar. O sea, en ese momento yo no tuve que perdonarla. O sea, yo no la perdoné, yo comprendí. ¿Qué le puta lo va a perdonar, marica, no? Ahí se fue mi rencor, ahí se fue el 80% de los efectos del trauma, el 80%. Ya el resto que fue, pues unas sensaciones, pues que fue como lo que hablamos en el, o lo que hablé en el live anterior, de la pauta neuronal, pues que claramente queda, eso es muchísimo más fácil de reconfigurar o de deshacer o de dejar de vivir en ella cuando usted no la está reforzando con un carreto y con un discurso y con un cuento, marica, que eso sí, uno se gana el Pulitzer porque las historias son, sí, contundentes. O sea, un drama que se respeta es un drama coherente, pero no es cierto. No es necesariamente cierto. Luego, deshacer los efectos del trauma, pues pasa, y ahí ven como que trato de hilar todo lo que digo, pasa por, lo que estamos planteando aquí es como rehaga la historia, ¿no? ¿Cómo puede rehacer? Usted eso mismo que le pasó, ¿qué tal si lo ve como un observador externo con la edad que usted tiene, con la experiencia de vida que usted tiene? ¿Qué opinaría sobre eso que pasó? Esa es una. Pero la otra, que es la que a mí más me gusta, es, a mí también me gusta esta, pero digamos la que me parece más efectiva, digamos entonces, es salir de la historia. O sea, es ya no use la historia. Es decir, para deshacer el trauma ya no recurra a la narrativa verbal, ya no recurra a la mente. Para salir del trauma, recurra únicamente a ese 20%. Ya no se explique nada, únicamente párese dentro de la huella que quedó dentro de usted y de ahí viene pues toda la otra posibilidad que es ubíquese dentro de la huella que está en el cuerpo y que son sensaciones y genere una huella alternativa, una huella de bienestar, que de tanto usarla y de usarla y usarla, la otra se le olvide, pero ya no se vuelva a echar el carreto, porque cada vez que usted recuerda el episodio y se echa el carreto, ¡pum!, se paró en el trauma y lo está reforzando y lo está engordando así, alimentándolo, nutriendo ese trauma así, ¡mua!, que da gusto. Y después uno dice, pero ¿por qué, marica, he hecho terapia sobre este tema 200.000 veces y me sigue doliendo? Porque usted mismo lo está engordando. No sé, yo como que pienso que es importante empezar a ver, y tal vez eso es lo que quiero hacer, que, a ver, uno, que no vinimos a sufrir, o sea, no vinimos a sufrir. Y dejar de sufrir es más fácil de lo que uno cree. Y dejar de sufrir es más expedito de lo que uno cree. Hasta ahora, dejar de sufrir nos ha implicado terapia psicológica, ¿no? Un proceso, llegar del punto A al punto B. Y eso implica un caminar y eso implica obviamente un tiempo. Pero en este momento, todo lo que ya sabemos y lo que desde la ciencia se ha descubierto, pero pues también desde los conocimientos ancestrales se ha empezado a desempolvar, nos permite sanar, como dice el curso de milagros, que ya lo he hecho en estos días, pues que me fascinó esa frase, este es un viaje sin distancia. Este es un viaje sin distancia y por lo tanto es un viaje sin tiempo. Usted puede estar bien ya. Es una decisión. Está a una decisión de distancia. Y no me importa qué te está pasando en la vida, de verdad. No me importa si lo que sea, tu tranquilidad y tu paz está a una decisión de distancia. ¿Sabes por qué lo sé? Porque hay comunidad, y a mí esto me marcó. Esto lo supe cuando tenía como 20 y pucho años y dije, marica, yo quiero eso. Hay comunidades en el mundo, en algún lugar del planeta, que cuando se muere un ser querido, realmente se ponen felices. Si eso es posible, es porque todo el sufrimiento, yo creo que el peor sufrimiento que uno puede tener, o de los peores, es que se le muera un ser querido. Si es posible que a ti se te muera un ser querido y tu cerebro no te venda la idea de que eso es una tragedia, sino que te venda la idea de que eso es una bendición, marica, de abajo todo es posible. Y todo depende de qué tanto y de qué tan bien estamos usando esto. La cabeza y la mente, de cuánta mentira estamos comprándole diariamente a nuestra cabeza. Y vuelvo y digo, para mí la manera más efectiva de dejar de comprarle basura a la mente es pararse en el cuerpo, porque el cuerpo no te vende basura, el cuerpo te vende realidad. Gracias, Dani. Me encantan tus publicaciones. Además les estoy sacando jugo, mira. Un abracito.
Ahora no supe cómo parar esta vaina. ¡Ah! No estaba grabando.